Iván Cepeda ha reconocido su derrota en las elecciones presidenciales celebradas el domingo pasado en Colombia. Cepeda aceptó el triunfo de Abelardo de la Espriella y anunció que volverá a ocupar su cargo de senador. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Iván Cepeda afirma que reconoce el triunfo de Abelardo de la Espriella como acto de responsabilidad democrática y para contribuir a la convivencia, la paz y el diálogo entre los colombianos. El jefe de la OTAN, Mark Rutte, defendió a Europa de las críticas de Donald Trump por la falta de apoyo en la guerra contra Irán durante su encuentro con el presidente de Estados Unidos en Washington. La ola de calor pone en alerta a Europa. Para este fin de semana se espera que el termómetro roce los 40 grados Celsius en varias ciudades alemanas. El Consejo Nacional Electoral de Colombia terminó el escrutinio de las elecciones presidenciales celebradas el domingo pasado y confirma que Abelardo de la Espriella es el presidente electo del país. Se espera que esta misma semana de la Espriella reciba la credencial que lo acredita como mandatario. Este hecho se produce poco después de que el candidato oficialista Iván Cepeda reconociera su derrota en los comicios. 3 días después de las elecciones más reñidas de la historia de Colombia, el candidato presidencial izquierdista Iván Cepeda reconoció la victoria de su rival en la segunda vuelta. He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República. Cepeda, candidato del oficialismo, se desmarca así del presidente Gustavo Petro, quien este mismo miércoles sostenía en redes sociales que las elecciones deberían anularse por una supuesta intervención extranjera. Pese a denuncias cruzadas de compra de votos, misiones internacionales descartaron irregularidades. Demostró una vez más ser fiable y eficaz en línea con las normas internacionales sobre transparencia. ¡El pueblo colombiano! El ultraderechista de la Espriella ganó por menos de un punto con el 49,78% de los votos. ¡Presidente! El abogado millonario sin experiencia política capitalizó el descontento con un discurso de mano dura contra la inseguridad, promesas de reactivación económica y un discurso frontal contra la izquierda que llegó al poder por primera vez con Petro en 2022. Sumó además respaldo de la derecha tradicional y el uribismo y exhibió cercanía con Donald Trump, quien apoyó su candidatura. Ante el nuevo escenario político, Cepeda marcó su postura. Colombia ha sufrido demasiado por causa del autoritarismo, la discriminación y la persecución política para permitir que esas sombras del pasado regresen. Por eso decimos con claridad, resistiremos cualquier intento de sometimiento autoritario. No nos intimidan las amenazas ni la persecución política. ¡La autoridad! El nuevo presidente asumirá el 7 de agosto en un país profundamente dividido, con una oposición movilizada y un Congreso sin mayorías claras que pondrá a prueba su gobernabilidad. Ampliamos ahora informaciones con la periodista Alexandra Correa, quien saludamos a esta hora en Bogotá. Alexandra, buenas tardes. Escuchamos estas declaraciones de Iván Cepeda. ¿Qué dijo él sobre las dudas en torno a los resultados? Hola, Carol y televidentes. El escrutinio no deja dudas. La concesión de Cepeda elimina cualquier incertidumbre que pudiera quedar sobre el resultado y también reduce el riesgo de disturbios por parte de sus partidarios que podrían haberse producido si Cepeda se hubiera negado a reconocer estos resultados. Cepeda, con su discurso de hoy, Carol, marca distancia del presidente saliente Gustavo Petro, quien cuestionó la transparencia electoral sin presentar pruebas concluyentes. Cepeda aceptó los resultados, dejó un mensaje de convivencia, paz y diálogo, dijo como acto de responsabilidad, como lo escuchamos, una responsabilidad democrática, pero señaló al mismo tiempo que reconocer no significaba renunciar a la verdad
ni guardar silencio frente a hechos que considera graves en campaña, como una masiva compra de votos por parte de la ultraderecha. Mencionó esto Carol, también criticó la injerencia estadounidense en las elecciones. Recordemos que de las Priella es el favorito de Trump y denunció el uso de estrategias sofisticadas de manipulación en redes sociales mediante inteligencia artificial. Lo que dijo Cepeda lesionó la transparencia del proceso, dejando en cuestión la legitimidad del nuevo gobierno, Carol. Alexandra, ¿qué le espera al futuro gobierno de Abelardo de la Espriella ante el Congreso fragmentado que tendrá el hoy presidente electo de Colombia? Bueno, el Congreso quedó fragmentado y sin mayorías absolutas, aunque la derecha, liderada por el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el Centro Democrático, aumentó su participación legislativa para los próximos 4 años. De las Priella se verá obligado a formar coaliciones para lograr gobernabilidad, Carol, más aún, como lo dijiste tú, cuando el candidato de izquierda Iván Cepeda seguirá en el Senado convertido en el jefe de la oposición y quien va a representar a casi 13 millones de colombianos también que votaron por él y quienes estarán vigilantes de los logros alcanzados por el partido de izquierda, el pacto histórico del saliente presidente Gustavo Petro. Hay que recordar de otro lado, Carol, que la izquierda tampoco son mayoría absoluta en el Congreso. Así que de las Priella gobernará con un Congreso fragmentado, polarizado y sin mayorías dominantes. Y en Colombia, al igual que en Brasil, Carol, y otros países de la región, existen los llamados partidos de poder, que tienden a unirse a la coalición gobernante independientemente de su ideología, siempre y cuando reciban algo a cambio. Así se entra en periodos de negociaciones turbias, Carol. Alexandra Correa, desde Bogotá, gracias por estas informaciones. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este miércoles en la Casa Blanca su decepción con los aliados de la OTAN por no respaldar plenamente la ofensiva militar estadounidense contra Irán. Durante una reunión en el despacho oval con el secretario general de la alianza, Mark Rutte, Trump afirmó que aunque Washington no necesitaba ayuda, habría esperado un mayor apoyo político y militar. Por su parte, Rutte defendió la cooperación europea y aseguró que pese a algunos casos aislados, los aliados contribuyeron de forma significativa, incluyendo el uso de bases en Europa, desde donde, aseguró Rutte, despegaron miles de aviones estadounidenses. El encuentro se enmarca en la antesala de la próxima cumbre de la OTAN, que se llevará a cabo dentro de 2 semanas en Turquía. Y siguiendo esta comparecencia en Washington del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, ha estado el periodista José Díaz Briceño, a quien saludamos a esta hora en la capital estadounidense. José, cuéntanos detalles de los argumentos que dio Rutte a Donald Trump para defender a los europeos. Así es, esta es la 5ª ocasión que Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, visita al presidente Trump en la Casa Blanca. La última ocasión había sido a principios de abril y había sido marcada por este enojo que tenía el presidente Trump respecto a los europeos que habían puesto límites al uso de bases militares para desplegar apoyo para la guerra en Irán. Y sin embargo, hoy Rutte enfrentaba además el reto de no ser tan complaciente con Trump, pues algunos aliados europeos consideraban que en sus visitas anteriores no había defendido lo suficiente. Rutte repitió varias veces que desde las bases europeas habían salido entre 4.000 y 5.000 vuelos estadounidenses para la guerra en Irán en las primeras 6 semanas del conflicto. Y esto, remarcaba Rutte, muestra que Estados Unidos necesitaba de ese apoyo logístico europeo para tener éxito. Todo esto, sin embargo, no complació del todo a Trump, quien mostró otra vez críticas fuertes a lo que consideró una falta de lealtad de los europeos por no apoyar plenamente y criticó rudamente una vez más a países como España. José, ¿qué implica este intercambio de posturas que han tenido Rutte y Trump ahí en Washington de cara a la agenda de la cumbre de la OTAN que se llevará a cabo el 7 y 8 de julio en Ankara?
El presidente Trump fue muy claro y aseguró que únicamente iba a acudir a esta cumbre que ocurrirá a principios de julio en la ciudad de Ankara, en Turquía, pues en reciprocidad al presidente Erdogan de Turquía, que aseguró había sido un aliado clave para Estados Unidos en la guerra en Irán al no tomar partido, así dijo, por el lado iraní, de acuerdo con el presidente Trump. Y sin embargo, Rutte aseguró que el presidente Trump debía ir no solo por Erdogan, sino también por él mismo, una situación un tanto embarazosa, y sin embargo las tensiones que habrá de enfrentar Estados Unidos y los socios de la OTAN en esta próxima cumbre son en temas sumamente sensibles, como el tema de apoyo a largo plazo en la guerra de Ucrania frente a Rusia, así como también los mecanismos de financiamiento y la discusión sobre el flanco sur de la OTAN en cuestiones como Medio Oriente, el norte de África y temas terroristas, al estar siendo realizada justamente ahí en Turquía. José Díaz Briceño en Washington, gracias por estas informaciones. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este miércoles en Abu Dhabi con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, para abordar la seguridad del Estrecho de Hormuz, la cooperación bilateral y la estabilidad regional en medio de las tensiones con Irán. Mientras tanto, Pakistán informó que las conversaciones técnicas entre Estados Unidos e Irán se reanudarán a comienzos de la próxima semana, tras una pausa temporal en las negociaciones. El anuncio llega después de que Teherán diera por concluida con éxito una primera fase de diálogo celebrada en Suiza. Por otro lado, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, aseguró que las inspecciones a las instalaciones nucleares de Irán comenzarán próximamente, algo que Teherán niega. Y la península de Crimea, ocupada por Rusia, sufre escasez de combustible y cortes de electricidad. Desde este miércoles también se ve afectado el estratégico puerto de Sebastopol. Esta península del Mar Negro, clave para la logística militar de las tropas rusas en Ucrania, está sometida desde hace días a constantes ataques de Kiev contra sus infraestructuras energéticas. El gobierno ucraniano busca presionar al presidente Vladimir Putin para poner fin a la guerra. Desde hace días no hay combustible para uso civil en la península de Crimea. En la ciudad portuaria de Sebastopol se ha suprimido la iluminación de las calles, incluso antes de que las autoridades anunciaran el corte total de electricidad. Ucrania está tratando de aislar a Crimea con ataques precisos para interrumpir el suministro energético desde Rusia a los territorios ocupados y a la línea del frente. Ucrania ha utilizado drones para golpear este puente ferroviario, importante vía de suministro y ubicado cerca de Rozdolne, en el noroeste de Crimea. La infraestructura energética también ha sido objeto de los ataques, como este tanque de almacenamiento en Kerch o esta estación de distribución de gas. Recientemente, Ucrania también atacó una refinería cerca de Moscú. Estos ataques a la infraestructura energética están forzando al Kremlin a tomar medidas drásticas. En primer lugar, hemos prohibido totalmente las exportaciones de gasolina y combustible para aviones. También estamos barajando la posibilidad de prohibir por completo las exportaciones de gasóleo. Hemos aumentado la producción de combustible al máximo en todas las refinerías. Hemos acortado los plazos de reparación y aplazado el mantenimiento programado. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice que las tácticas están ya minando la moral pública. La mayoría de los rusos ya están en desacuerdo con Putin porque no se vislumbra el final de su guerra, y todas las penurias a las que se enfrentan hoy los rusos deberían hacerles darse cuenta de que su guerra es real, que no se trata simplemente de piedras que caen del cielo y de que su guerra debe terminar. Se necesitan negociaciones reales. Pero a pesar de la nueva estrategia ofensiva ucraniana, la guerra se prolonga con intercambio de ataques y sin un claro camino hacia la paz.
Y ya nos acompaña Belén Palancar, quiere decir que llega la hora de pasar a la información económica y vamos hasta el estrecho de Hormuz, Belén. Así es, porque también hablando de petróleo, pero ahora en otro frente, más de 1.000 buques de carga con mercancías valoradas en 125.000 millones de dólares esperan cruzar el estrecho de Hormuz tras los avances diplomáticos registrados en los últimos días entre Estados Unidos e Irán. La estimación es de la aseguradora Allianz, que advierte que los costos de transporte y las primas de seguro aumentan desde el inicio del conflicto. Según la compañía, la principal preocupación sigue siendo la seguridad de las tripulaciones y de los buques que atraviesan una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Allianz señala además que se necesitan garantías de seguridad para normalizar la navegación y recuperar el tránsito habitual de unos 140 buques por día por este estrecho de Hormuz. Y más cosas. El precio del oro cae un 3,8% y la onza pierde la barrera de los $4.000. Este es el valor más bajo en lo que va de año. El metal precioso se situaba por encima de los $5.000 por onza apenas un año atrás. Esta fuerte caída responde a la escalada del dólar, que alcanzó su máximo anual, una señal clara de que los inversores prefieren apostar por la divisa estadounidense. El oro suele subir, además, en momentos de incertidumbre. A su vez, el petróleo cotiza a la baja ante el avance de las negociaciones para reabrir, como decíamos antes, el estrecho de Hormuz, una vía estratégica por donde transita este hidrocarburo. Nos vamos ahora mismo con Ana Nieto en Nueva York para ampliar los detalles de este tema que estamos comentando. Ana, otro de los grandes activos que se está depreciando es el Bitcoin, que ha vuelto a caer por debajo de los $60.000. ¿Qué empuja a este criptoactivo a la baja? Sí, efectivamente, hoy el Bitcoin ha llegado a caer a los $59.023, niveles no vistos desde octubre del año 2024, aunque se fue recuperando a lo largo del día para recuperar la barrera de los 6.000 y pasarla. No es la primera vez que cae por debajo de los 60.000 este año, un año 2026 en el que está habiendo presiones bajistas intensas en este momento para este activo de alto riesgo. Una de ellas es que los inversionistas que normalmente apuestan por los activos cripto han optado también por diversificar sus acciones con acciones de empresas ligadas a la inteligencia artificial, mercados de predicción como Kalshi, Polymarket y algunas salidas a bolsa muy anticipadas como la de SpaceX. El dinero sale de Bitcoin y también de los ETFs que le hacen seguimiento, y con ello aumenta también las presiones para una empresa que es una empresa de tesorería de este activo llamada Strategy, lo que está añadiendo algo de inquietud a los mercados. Otro foco de inquietud es la lucha contra la inflación, que anticipa subidas de tasas de interés, y con ello se restará liquidez a una inversión que normalmente se hace con deuda. Por contra, esta lucha contra la inflación sí que está beneficiando a la moneda estadounidense. El dólar no hace más que apreciarse, está recuperando su fuerza y su condición de valor refugio, y está subiendo muy por encima contra otras monedas, otras divisas internacionales. Y Ana, este miércoles, hace apenas una semana, que Kevin Warsh envió su primer mensaje como presidente de la FED, y los mercados siguen reposicionándose tras lo que escucharon. ¿Qué es lo más importante? Sí, hace una semana los mercados de todo el mundo empezaron a tomar la medida al nuevo presidente de la Reserva Federal, nombrado por un presidente, Donald Trump, que no ha hecho más que presionar a su predecesor, sin éxito, para que rebajara las tasas de interés. ¿Qué se necesitaba ver en Kevin Warsh? Tres cosas. La primera era su compromiso en la lucha contra la inflación, que se ha vuelto a disparar, y lo ha conseguido porque, de hecho, los analistas están contando con 2 y 3 subidas este año. La primera tan pronto como julio. Lo segundo es que ha devuelto credibilidad, y por último también la idea de que la FED es una agencia independiente. Ana Nieto, Nueva York, muchas gracias por estas informaciones. Gracias. Hasta aquí la economía, pero nos vamos ahora con muchas más noticias en Latinoamérica. Carol. Así es, Belén. Vamos ahora hasta Perú, porque allí el Congreso aprobó una ley para que los policías y militares solo puedan ser juzgados por tribunales castrenses por denuncias cometidas durante el ejercicio de sus funciones y no por la justicia ordinaria. La ley aprobada el martes en una de las últimas sesiones del actual Parlamento fue criticada por organizaciones de derechos humanos. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk,
pidió que las presuntas violaciones sean vistas por tribunales ordinarios independientes, tal y como prevé el derecho internacional. La ley fue impulsada principalmente por Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, que podría convertirse en la próxima presidenta de Perú. Para que entre en vigor, la ley debe recibir el visto bueno del presidente saliente, José María Balcázar. Las constituciones solo reflejan eso. Para valorar ahora esta ley aprobada por el Congreso peruano, conectamos en Lima con el politólogo Bruno Rivas. Señor Rivas, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, cuéntenos qué pasará ahora con esta ley. ¿Se espera que sea firmada por el presidente José María Balcázar o su aprobación quedará en manos de la que a todas luces será la próxima presidenta de Perú, Keiko Fujimori? Buenas noches con todos y todas. En realidad es todavía un misterio saber quién es el que finalmente va a aprobar la ley, ¿no? Como podemos observar, hay bastante presión por parte de organizaciones internacionales para que el presidente Balcázar no firme la ley. En ese sentido, él ya alguna vez ha señalado que es un presidente de paso, ¿no? Por lo tanto, podría simplemente esperar terminar su mandato, que no falta mucho, ¿no? Y dejar la responsabilidad en manos de la señora Keiko Fujimori, ¿no? De entrar en vigor, ¿qué consecuencias inmediatas podría tener esta ley, señor Rivas? Tiene consecuencias que podríamos observar tanto en casos pasados como en el futuro, ¿no? Vamos a ver que esta ley podría afectar a una serie de juicios vinculados con violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la década del 90, ¿no? Asesinatos de periodistas, matanzas, en las cuales estuvieron involucrados personajes del fuero militar y cuyos juicios se mantienen hasta hoy, ¿no? Esos juicios podrían verse detenidos como consecuencia de esta nueva norma, ¿no? Y ser llevados a fueros militares, como ocurrió paradójicamente también en la década de los 90, cuando el Fujimorismo, el padre de Keiko Fujimori, estaba en el poder. Eso desde la mirada del pasado. En la mirada del presente podemos encontrar que en un posible nuevo gobierno y que se puedan dar, por ejemplo, movilizaciones, protestas y se den violaciones de los derechos humanos en esas protestas por parte de fuerzas policiales o militares, esos nuevos casos podrían también ya no pasar por el juzgado, sino ir de frente a fueros militares. Señor Bruno Rivas, desde Lima, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta luego, gracias. Y continuamos en la región porque el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció que recuperará territorios bajo control de organizaciones sociales, como la región del Chapare, bastión político de Evo Morales. En esa zona, los seguidores del expresidente boliviano impiden la ejecución de una orden de captura en su contra. El martes, los bloqueos en Bolivia habían terminado, pero el estado de excepción seguirá activo. Según Paz, una intervención es inevitable. Rodrigo Paz acaba de superar la crisis política más grave de su corta gestión, iniciada en noviembre pasado. Durante 7 semanas, indígenas, obreros y cocaleros manifestaron y bloquearon carreteras para exigir la renuncia del presidente de Bolivia por la crisis económica. El sábado decretó un estado de excepción que permitió el levantamiento de los bloqueos. Su gobierno señala al expresidente socialista Evo Morales de promover las protestas y amenaza ahora con consecuencias. Vamos a recuperar cada uno del territorio que hoy día no nos pertenece, porque algunos creen que es territorio no boliviano, que es territorio de algunas organizaciones, que es territorio que no pertenece a la soberanía nacional. Todo volverá a la patria, todo estará bajo el manto de la Constitución y del mandato popular. Aquí no hay dueños, ni de territorios ni de sectores. Paz alude así a la región del Chapare, el bastión político de Evo Morales. El expresidente se encuentra desde fines de 2024 ahí refugiado en el poblado cocalero de Lauca Eñe. Sobre Morales pesa una orden de captura por cargos en su contra que él niega, y el exmandatario se mantiene desafiante. Esta política neoliberal y esta neocolonial están forzando que haya una guerra civil. Y por eso tengo moral para hablar eso. Nosotros acá no permitimos, hicimos una revolución con voto y no con bala. Eso es histórico.
Morales advirtió además de que si el gobierno interviene en la región, ellos se defenderán. De momento, el Ejecutivo no adelantó fecha para una eventual acción en el Chapare. Y en Francia se ha registrado el primer caso de ébola. Este miércoles, las autoridades galas informaron que un médico que viajó de regreso desde la República Democrática del Congo está infectado con este letal virus. Es el primer caso positivo fuera del continente africano que vive un brote que comenzó precisamente en República Democrática del Congo. El paciente viajaba en un vuelo comercial desde Kinshasa a París y ahora las autoridades están tratando de identificar a las personas con las que tuvo contacto durante el vuelo. El Ministerio francés de Salud dice que la carga viral del doctor infectado es muy débil y recuerda que el riesgo de infección para los residentes europeos es bajo. Continuamos aquí en Europa porque acá se han emitido alertas por la ola de calor. Las temperaturas continúan disparadas en el viejo continente y este miércoles el termómetro superó los 35 grados Celsius en varios países. España, Francia y el Reino Unido han batido récords de temperatura y se prevé que el calor se desplace hacia el este, en particular hacia Alemania y Polonia durante este fin de semana. Decenas de miles de hogares en Francia se quedaron sin electricidad debido a sobrecargas causadas por la que ha sido la jornada más calurosa de la historia en el país. Aquí, en el noroeste de Francia, algunas carreteras fueron cerradas luego de que el asfalto se derritiera, causando cientos de miles de euros en daños. En Reino Unido, más de 1000 escuelas cerraron o terminaron antes sus actividades el miércoles, día en que se registró la temperatura más alta para un mes de junio en la historia, con el mercurio superando los 35 grados centígrados. Y mientras los turistas descansan bajo este implacable sol, otros tienen que trabajar en condiciones sofocantes. Terrible. Honestamente, este calor es horrendo. Es agotador, hace mucho calor. No estoy acostumbrado, pero aún así debo trabajar. Expertos de la salud advierten a la población de la necesidad de adaptar sus hábitos para lidiar con el calor extremo. Podemos quitarnos ropa, ponernos a la sombra, buscarnos los lugares más frescos en nuestros hogares. Esa es la clave. Intentar activar lo que se denomina conducta termorreguladora. Se prevé que el viernes las temperaturas alcancen un pico máximo en Bélgica y los Países Bajos. Mientras, en Alemania se cuenta con hasta 40 grados el fin de semana. Y despedimos en Brasil porque el Cristo Redentor de Río de Janeiro se iluminó el martes con los colores verde y amarillo por el inicio de la cuenta atrás hacia la Copa Mundial Femenina 2027 que se disputará en ese país, en Brasil. Durante un concierto en el Teatro Municipal, la Orquesta Sinfónica Brasileña rindió homenaje a las pioneras del fútbol femenino, mientras exjugadoras de la selección recibieron reconocimientos. Marisa Pires Nogueira, considerada la primera capitana de Brasil, expresó su confianza en que el título mundial pueda quedarse en casa. Hasta aquí las noticias. Sigan conectados a Deutsche Welle. Los espero en menos de una hora con más noticias.